Listo, listo. Listo. Entonces empecemos. Vamos a empezar con bases de datos. Hoy vamos a hablar un poquito de modelo relacional y modelo de entidad-relación y un poquito del proceso de hacer una base de datos. Listo. Cuando nosotros hablamos de los procesos de desarrollo, pues dentro de esos procesos existe el proceso de desarrollo de base de datos y no es muy diferente al proceso que ya conocemos de desarrollo. Es simplemente el mismo proceso, simplemente llevado a otro forma, esto, a otro estatus dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros cuando vayamos a desarrollar, pues no pensemos que es diferente al proceso que ya existe o que ya tenemos dentro de este, ¿sí? Entonces, 5 segunditos, muchachos, acá respondo una cosa. Bueno. Dentro de ese proceso de desarrollo, dentro de eso, siempre vamos a hablar de dos cositas importantes. Uno, que es que nosotros siempre que vamos a desarrollar, siempre estamos mirando eh, el, estamos mirando el mundo real. Nosotros siempre hacemos una interpretación del mundo real. No nos vamos a otros sentidos de algo abstracto, sino siempre estamos tratando de solucionar un problema del mundo real y llevándolo hacia un concepto. Y dentro de ese, mirar el modelo o interpretar ese mundo real, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que toda visión del mundo real es una visión subjetiva de la persona, del sujeto que está mirando en ese momento el problema. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros siempre vamos a mirar en ciertas perspectivas un problema y para eso pues tenemos que tener una visión amplia y una visión desde varios puntos de vista. ¿Cómo lo logramos? Pues básicamente tratando de abarcar todos los stakeholders, ¿cierto? Y eso es importante. Otra que es muy importante es tratando de acotar lo más que se pueda el problema, porque si no acotamos el problema, pues vamos a tener muchísimos ángulos y muchísimas perspectivas que de pronto son de problemas diferentes. ¿Cómo acotamos el problema? Vamos a atacar primero eso, cómo llegamos a acotar el problema, porque cuando ustedes les mandan a hacer un desarrollo, pues siempre viene, o casi siempre, entra por el lado de gerencia. Y el gerente pues les dice, quiero un desarrollo para mi empresa, pero básicamente las especificaciones del gerente son muy vagas y nosotros pues no podemos entrar a eh, a tener o a llevar esa especificación así de amplia. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos así, pues vamos a terminar con problemas legales tanto del gerente hacia nosotros como nosotros hacia el gerente. Primero porque pues nosotros no somos clientes maduros, el gerente no es un cliente maduro, nosotros, me refiero a nosotros como Latinoamérica, no somos clientes maduros y y por lo general, pues nosotros tampoco vamos a pretender durar en un proyecto eternamente y trabajando por el mismo dinero con el cual, pues de pronto se nos hace un poco eh, esto, eh, nos hace un poco costoso a la hora de realizar el proyecto, entonces no nos va a dejar ninguna ganancia, ¿sí? Entonces es importante acotar. ¿Y cómo acotamos? ¿Cómo nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer de parte de la empresa? Y aquí es importante que nosotros tomemos las perspectivas de ver la empresa como un ente vivo, ¿sí? Un ente vivo que tiene ciertas funciones que son en sí en todo sentido parecidas a unas, a otras empresas y obviamente con algún tipo de localización por empresa y otras funciones que son propias de la empresa, lo que nosotros llamemos, vamos a llamar procesos misionales. ¿Cuáles son los procesos misionales? Los que la empresa debe hacer siempre para cumplir su razón de ser. Es decir, si yo estoy en una empresa constructora, un proceso misional, pues sería la parte de esto, eh,
mano de obra y calificada y procesos y procesos de obra, ¿sí? Lo que tendría que uno que llevar para, por ejemplo, de proyectos, un diagrama de proyectos, ¿sí? Un seguimiento de diagrama de proyectos. Esos son procesos misionales. Eso podría ser un proceso misional. Si vamos a una, eh, si vamos a una, eh, si vamos a una empresa de calzado, pues el proceso misional de la empresa de calzado es hacer calzado, ¿sí? Eso es más o menos el proceso misional. Todo lo que apoya a ese proceso, a esa función de hacer calzado, pues va a ser un proceso misional. ¿Cuáles son los procesos tradicionales o lo que nosotros llamamos los procesos de apoyo? Pues los procesos de apoyo son todo lo que tienen que tener todas las empresas, por decir algo. Todas las empresas tienen que tener contabilidad, todas las empresas tienen que tener inventario, todas las empresas tienen que tener esto, ventas, compras, todo eso lo tienen todas las empresas. Por eso les digo que son entes vivos, porque esos también pueden cambiar, ¿no? A medida que vaya evolucionando la empresa. Pero en sí, pues todas las empresas, todos los seres vivos, pues respiran, todos los seres vivos tienen todos los seres vivos tienen circulación, todos los seres vivos deben comer. Esos son procesos que son tradicionales y que todos tienen, pero todos los seres vivos comen de manera diferente. Entonces, eso es una de las formas como nosotros tenemos que localizar. Nosotros podemos decir, por ejemplo, el proceso de inventario, pero cada empresa debe hacer su proceso de inventario de manera diferente y eso es una de las verdades que nosotros tenemos que hacer para localizarla, porque cada una tiene intereses diferentes que hace que funcione la empresa. Todos podemos, por ejemplo, voy a colocarles algo que se sale un poquito de acá, pero si nosotros vamos a ver las metodologías de desarrollo, una metodología de desarrollo es Scrum, y una de las cosas que uno ve a medida que las empresas están aplicando metodologías de desarrollo, es que las empresas pretenden aplicar metodologías a pie de letra, ¿sí? Eso es lo mismo que pasa con los procesos. Los procesos tienen sus estándares, pero aplicarlos a pie de letra significa que la empresa tiene que adaptarse al proceso y no el proceso a la empresa. Y lo que, por lo general, lo que dice la norma es que nosotros tenemos que coger y adaptar el proceso a la empresa porque la empresa tiene una particularidad de funcionamiento. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver los diferentes procesos y escoger, obviamente, qué es lo que el gerente quiere, qué procesos necesita y cuáles son los que nosotros vamos a sugerir. Pues ahí es donde venimos se van a acordar de su profesor de base de datos y se van a ir a los procesos de datos. ¿Por qué son los procesos importantes para nosotros? Porque los procesos de datos son los procesos que adquieren valor con el desarrollo de software, ¿sí? Los procesos productivos no. A nosotros no nos interesan los procesos productivos, no nos interesa tampoco las personas, aunque suene feo, ¿sí? No nos interesan las personas, nos interesan son los datos. Y eso es una de las verdades que nosotros tenemos como desarrolladores. Nos interesan más los procesos de datos. De escoger los procesos de datos, pues probablemente dentro de esos procesos vamos a tener que hacer algunas salvedades, algunas, inclusive algunas reformas de esos procesos, pero ¿cómo hacemos para describir el proceso? Pues ya después de haber definido, de tenerlos inclusive en una lista chequeable que tanto el gerente sepa lo que vamos a hacer como nosotros sepamos lo que vamos a hacer y, y tengamos una hoja incluso chequeable de lo que vamos a hacer y lo que le vamos a presentar a él. Con eso, pues obviamente cuando le pidan a ustedes y vayan a entregar, porque eso siempre pasa, llevado a todos los niveles, siempre van a decir, oiga, ¿y por qué no me hace tal cosa? Y uno dice, no, porque pues, usted me contrató para esto y esto es lo que voy a entregar. Eso es una de las cosas importantes. Entonces, pues ahí el típico ceder de lo que uno hace, pues esto es eso lo que
vamos a terminar haciendo una hoja de chequeable donde pues ellos saben lo que yo realizo y nosotros sabemos lo que le vamos a realizar a ellos, ¿sí? Después de hacer eso, de tener esa hoja chequeable, pues vamos a ir a hacer seguimiento de los procesos. Y como son procesos de datos, hay una de las cosas interesantes que tenemos que hacer a todos los stakeholders. Stakeholder traduce, la traducción más cercana de stakeholder son los directamente interesados en que en el proceso, en el proyecto, a todos los stakeholders que vamos a entrevistar, obviamente tenemos que hacerlo a niveles de la empresa, ¿sí? Escoger primero los niveles gerenciales, después los mandos medios y después los operarios. Siempre tiene que ser más o menos así. ¿Para qué? Para que tengamos, recuerdan que les dije que todo era un problema y teníamos varias perspectivas y vuelve y pasa lo mismo que yo ya les había dicho, los problemas como el problema del cilindro. Si yo me paro desde un punto de vista del cilindro, veo un cuadrado, si doy un giro hacia el otro punto de vista del cilindro, voy a ver un círculo y probablemente lo que yo dibujo en un lado sería un rectángulo o si me voy a una figura 3D, pues un, esto, eh, un cubo o un hexágono o cualquier otra figura, y si me voy desde otro punto de vista es un círculo y de pronto yo creería que es una esfera. Entonces, ¿qué pasó ahí? No tuve las suficientes perspectivas del problema. Acá, con 3 perspectivas ya puedo, bueno, obviamente me entrevistaré a muchas personas, pero voy a tener 3 puntos de vista diferentes, voy a tener una perspectiva mucho más cercana a lo que es el problema, ¿no? Pero obviamente dentro de esas perspectivas que vamos a tener, la de gerente, vamos a tener siempre unas perspectivas mucho más desde el punto de vista de lo ideal, porque el gerente cree que las funciones que le van a dar a ustedes de cómo se realiza el proceso, porque casi todas las empresas tienen una función de los procesos y ustedes les van a entregar un manual de funciones en los cuales usted les va a seguir de hoja de ruta para saber cómo se realiza el proceso en la empresa. Y el gerente siempre piensa que esa hoja de ruta se cumple a pie de letra, lo cual no es del todo cierto. Nosotros casi nunca vamos a encontrar que las funciones de esa hoja de ruta se cumplan a cabalidad. Siempre pues tiene que adaptarse porque pues si las empresas son como siempre han sido, pues siempre van a tomar esa hoja de ruta de lo que les decía, de un proceso estandarizado y no adaptan la empresa al proceso, sino simplemente dicen que la empresa se debe adaptar al proceso y por lo general, pues la empresa va a tener una cosa en el papel y otras cosas funcionando. Entonces ahí el gerente siempre va a creer que funciona así y ustedes van a tener también una visión mucho más amplia de hacia dónde va a ir la empresa. Y eso es bueno porque tener la visión hacia dónde va a ir la empresa significa que usted puede tener esa perspectiva de poder sacar la empresa hacia una, hacia, cuando construye el software, perdón, poder tener esa perspectiva de ampliación de la empresa, ¿sí? Y tenerla en cuenta desde el punto de vista del desarrollo, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Si nosotros vamos ya a mandos medios, pues van a tener una perspectiva donde ellos van a ver cómo se interrelacionan con los otros elementos de las empresas, cómo nosotros podemos interrelacionar procesos de este proceso depende y este proceso depende de otro proceso y es una más amplia, mucho más hacia los procesos, pero más amplio, donde la eficiencia del proceso es fundamental y ellos tienen una perspectiva mucho más real de cómo funciona. Después bajamos un poco hacia los mandos más bajos, ¿m? En los cuales pues vamos a tener la perspectiva
el desarrollo del operario, en el cual pues el operario tiene una perspectiva mucho más reducida, pero mucho más real de ese pedacito que él hace, ¿sí? Porque probablemente él solo realice un pedazo, pero también ayude a cumplir las deficiencias del proceso planteado. Y eso es bueno también para llevar esta perspectiva de cómo se hace y cómo está escrito y cómo se hace en realidad. ¿Sí? Eso es importante para nosotros. Después de tener todas esas perspectivas, también tenemos que ver que siempre ustedes van a preguntarse quién es el más importante en el proceso en ese momento. Y estas personas que son los más importantes en el proceso, pues cambian según la perspectiva del que le estemos preguntando. Primero, cambian porque el ser humano de por sí es un poco egocéntrico y pues cree que lo que está haciendo él es lo más importante para el proceso. Entonces, eso mezclado también con el miedo a que el cambio y el miedo a que ustedes los saquen del proceso, hacen ver que su grano de arena en el proceso pues es muy, muy importante y lo van a tratar de exaltar. Ahí nosotros tenemos que tener una perspectiva muy, muy esto, sin ánimos de esto, muy subjetiva, ¿sí? De esto, muy objetiva, perdón, sin perder el rumbo de lo que nosotros tenemos que hacer con el proceso. Después de hacer eso, pues también tenemos que mirar si necesitamos sacar gente del proceso, porque podemos hacer la reingeniería del proceso y quitar la gente que no le aporta valor o que realmente pues la tienen y no, o la podrían reubicar en otra actividad donde sea un poquito más productiva, ¿sí? Eso es una de las cosas interesantes acá, donde nosotros no solo tenemos que ir y seguir a pie de letra el proceso, sino de pronto proponer un nuevo programa del proceso en el cual pues se haga de una manera más eficiente y le ahorre por ejemplo, un poco más de dinero a la empresa con la cual estamos trabajando en ese momento. Y ahí, para que vean, por ejemplo, las perspectivas también es romper esquemas de cómo está hecho y cómo debería ser o cómo no debería ser, sino cómo está hecho y cómo nosotros podríamos ver otra forma de hacerlo más eficiente. Y obviamente aquí tenemos un problema de esto, de visión de lo que se tiene, ¿sí? Y esta visión de lo que se tiene es esto difícil desde el punto de vista de esto, de romper el paradigma, de ver un proceso que funciona y verlo de otra forma para hacerlo más eficiente o de manera diferente. Vamos a ver si tengo por ahí algo. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, vamos a ver el desarrollo que se tiene con la bicicleta. El primer desarrollo que se tenía con la bicicleta es básicamente, esta es una de las primeras bicicletas que existe en la historia, donde se tenía un desarrollo de una llanta grande y una llanta pequeña. Con la llanta grande se pedaleaba y se daba la fuerza mecánica transmitida en la llanta de adelante para impulsarse con las dos llantas de manera eficiente. Después cambia a esta, que es uno de los modelos tradicionales que nosotros hemos ido mirando, esos modelos tradicionales donde pues tenemos la llanta, las dos llantas de igual tamaño y una cadena que transmite mediante piñones manejando la eficiencia de entre piñones hacia la llanta de atrás y me permite avanzar. Ahora, si ustedes van y miran nuevos diseños de eh, diseños vamos a ver si nuevos diseños sin cadena,
que son cosas que se han ido inventando, que eso es difícil que nosotros podamos conseguir una nueva bicicleta sin cadena. Tenemos esta con transmisión, ¿sí? Donde tenemos un eje transmisor y ya no tenemos cadena para transmitir el movimiento. También tenemos esta, ¿sí? Donde pues por medio de palancas hacemos la transmisión del movimiento. Esos son nuevos esquemas de pensar algo que funciona eficientemente. Probablemente uno de estos funcione, otro no funcione tan bien, pero es bueno pensar en cosas que son tradicionales para nosotros y cómo podríamos pensarla de una manera diferente. Acá pasa lo mismo, nosotros tenemos un proceso tradicional y nosotros tenemos que pensarlo de manera diferente, un proceso que pues tenemos que salirnos de la manera del confort de ver el proceso, de un proceso que ya conocemos y nos lo han dado, igual ya fuimos a levantar los requerimientos y verlo de una manera diferente para que no para generarle ganancia y generarle eficiencia a la empresa a la cual fuimos contratados, porque nosotros no solamente cogemos y seguimos un proceso. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y cualquier otro ingeniero que vaya a mirar los datos? Pues que nosotros tenemos esa perspectiva de optimización de esos datos. Y ahí es donde tenemos que venir con esto, con nuestra perspectiva, esto, con nuestra perspectiva ingenieril a reingeniería de procesos. Bueno, pero aquí viene el problema de esto, cómo nosotros podemos mirar un proceso, cómo, o para darnos una idea de eso. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo sencillo. Si nosotros vamos a mirar el proceso de una notaría, ¿cuál nosotros diríamos, por ejemplo, el llevar unos papeles ante un notario y que, ante una notaría, perdón, y que la notaría nos avale los papeles que hemos llevado, ¿sí? Si vamos a mirar cuáles son los pasos que se llevan en un proceso de esos, pues probablemente nosotros llegamos a la recepción, entregamos los papeles, ella, la señorita de ahí de caja, viene y nos cuenta los papeles, nos da un ticket el cual tenemos que pagar para que por número de papeles más o menos nos va a decir cuánto cuesta. Y después pasa a una secretaria o alguien especializado en los papeles, hace la revisión y después se lo lleva al notario. El notario pues esto eh, firmará y hará válido el papel. Dentro de esas, bueno, por ahí faltará otra señorita que hace la secretaria y otra la que hace el nivel especializado en los papeles. Más o menos son dos personas antes y después sí se lo llevan al notario. Dentro de ese proceso, ¿quiénes ustedes piensan que es la persona más importante en el proceso? Muchachos, todos no, de a uno, que así no se escucha quién. ¿Mm? A ver si lo escriben en el chat, que les da pena hablar. Ahí dice, como dice mi esposa, entra uno en clases de esto, de espiritismo. Empieza uno están ahí. Bueno, están tímidos ahorita. Muchas veces, cuando uno hace esta pregunta, básicamente las personas creen que una de las personas más importantes en el proceso es el notario, pero el notario es la persona que menos le agrega al proceso. ¿Por qué? Porque el notario solamente le agrega una firma a unos papeles y eso no es del proceso. ¿Cómo sería un proceso de esos? ¿O cómo podríamos hacerle reingeniería a un proceso de esos? Prácticamente yo sacaría a todos y dejaría una máquina que de pronto al principio el costo de lo que me daría o lo que me costaría una máquina de esas, pues sería muy alto, pero llevado a futuro me estaría ahorrando uno, dos, tres, cuatro personas que
pues yo creo que con 4 personas de, ah, digamos, promedio, porque el notario debe ganar muchísimo más, muchísimo más, pero el promedio de 2 millones de pesos mensuales, llevado por 12 meses, serían alrededor de 48, mal contados, de pronto 50 millones de pesos anuales, y eso pues llevado a 5 años, pues yo creo que se pagaría, ¿no? Eso es lo mismo que tener, por ejemplo, un man de tránsito en una esquina llevando en tránsito a poner un semáforo. ¿Sí? Eso es, pero de pronto chocaría la parte de cómo hacer el proceso. Pues una máquina me puede contar el número de papeles, me puede hacer una revisión mediante machine learning de los papeles y inclusive una mejor revisión que la señorita y firmar o estampar un sello encima de los papeles haciéndolo válido. Y eso, así como lo ven, eh, yo siempre coloco este ejemplo. Nosotros, por ejemplo, cuando estábamos viendo una materia que no era base de datos, yo me acuerdo cómo se llamaba la materia, colocaron un ejercicio que lo que había que hacer era mirar un proceso y hacerle reingeniería de ese proceso. ¿Cuál proceso nos colocaron en ese entonces cuando nosotros todavía estábamos? Estaba el proceso de certificación bancaria. ¿Cómo era un proceso de certificación bancaria? Pues nosotros teníamos que ir hasta el banco. En el banco, pues pasábamos un requerimiento al banco, pagábamos un dinero y el banco, pues básicamente el dinero lo recibían ahí en caja, generaban el papel de requerimiento, se lo pasaban a una persona que era el analista de cuentas. El analista de cuentas sacaba el análisis de la cuenta para dar el certificado bancario. Básicamente lo que hacía el análisis de cuenta era mirar el estado de cuenta y pasárselo a una señorita, la cual realizaba un membrete en carta en los cuales decía pues el estado de la cuenta y si era del banco o no, y después se lo pasaba al gerente, ¿sí? Esto es básicamente lo que se hacía en un proceso de certificación bancaria, ¿sí? Nosotros no nos colocaron y dijeron que lo rediseñáramos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Pues quitar básicamente a todo el mundo, ¿sí? Y decir que pues podría haber una máquina que hiciera la certificación bancaria. ¿Por qué? Porque en sí el costo de la certificación bancaria se le podría pagar a una máquina directamente. Nosotros tendríamos que, la máquina tendría que hacer el análisis de la cuenta, que es simplemente una consulta con el código del usuario que solicita la certificación bancaria y de una vez se genera un archivo en un reporte, el cual es muy fácil de hacer porque ya tendríamos el estado de la cuenta, simplemente completaríamos en un archivo estándar y una hoja con una firma en agua de la entidad bancaria, y con eso pues cumpliríamos. Para ese entonces fue un poco chocante porque la mayoría de personas no concibían que se pudiera quitar a todas las personas dentro de un proceso, ¿sí? Y pues nosotros, pues eso fue algo un poquito más de polémica, ¿sí? De sí o no se podría hacer uno de estos, esto, software así o este sistema así como lo concibíamos nosotros. ¿Qué pasó? Al dado del tiempo, pues una certificación bancaria, nosotros entramos a la página y damos certificados y hace exactamente lo que nosotros habíamos designado en ese momento, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Pues no es que nosotros hayamos tenido la visión, sino es sencillo, pensar el proceso en otra forma es muy beneficioso para de pronto poder, no digamos que despedir personas, pero sí hacer un proceso mucho más óptimo y mucho más menos costoso y obviamente digamos que esas personas pueden estar en otros trabajos que sí aporten
a la misión de la empresa y no en procesos bancarios que de pronto son muy repetitivos o procesos notariales que son muy repetitivos y que pues hacen ineficiente una entidad de estas. Después de tener ese análisis, pues vamos a reunir todas las cosas y sacamos un modelo conceptual. En ese modelo conceptual, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un concepto de lo que necesitamos en la base de datos. Después de tener ese concepto de lo que necesitamos en la base de datos, pues tenemos que hacer o elegir la base de datos que nosotros necesitamos. Para elegir la base de datos, no solo es elegir la base de datos como la conocemos, ¿sí? Una base de datos relacional, sino probablemente elegir un tipo de base de datos. Eso es básicamente lo que nosotros necesitaríamos, elegir un tipo de base de datos en los cuales, pues, pues no hemos definido todavía el tipo de de base de datos o el tipo de modelo, de modelo en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Recordemos que pues nosotros ahorita estamos hablando de tipo relacional porque es básicamente el desempeño del curso, ¿sí? Las bases de datos relacionales, pero podemos, de pronto el problema nos dice que debemos tener una base de datos no relacional y pues eso es realmente pues válido para las bases de datos. Después de eso, podemos ir y seleccionar una base de datos después de haber seleccionado el tipo de base de datos, pues nos debemos ir hacia las bases de datos, hacia un nivel lógico, perdón. Del nivel lógico, pues va a depender del modelo del CGB que estemos tratando. Ahí básicamente vamos a estar o vamos a tener el modelo eh, esto el modelo relacional, pues podemos tener entidad relación y el modelo relacional, pero en sí el modelo entidad relación es un modelo muy académico que nadie, pues bueno, casi nadie, porque puede haber alguno, lo lleve a un modelo comercial, porque pues es muy difícil de manejar cuando este nivel de detalle crece con la cantidad de elementos en una base de datos. Entonces ahí casi siempre nos vamos al modelo relacional. En ese modelo relacional, que es un esquema lógico, pues va a depender del tipo de base de datos que hayamos escogido, porque si es un tipo relacional, pues vamos a ir al tipo de modelo relacional. Si es una base de datos orientada a documentos, pues nos vamos a una base de datos orientada a documentos. Si es una base de datos orientada a grafos, pues iremos hacia un modelo tipo de relación, tipo de modelo de base de datos orientadas a grafos. Después nos vamos al modelo interno. ¿Qué es el modelo interno? Es un esquema interno que depende del sistema de base de datos en particular. ¿Por qué? Porque pues, aunque debería ser así, pero no, todas las bases de datos tienen diferentes tipados de base de datos, diferentes tipados de datos. Y eso pues es una de las cosas interesantes ahí, porque pues no es un tipado estándar. Pasa lo mismo que con los sistemas con los lenguajes de programación. Cada lenguaje tiene un tipado diferente y eso hace pues que tengamos, que dependamos del sistema de gestión de base de datos que hayamos escogido. Y después pues ya estaremos en la base de datos física, que es ya la base de datos con la que creamos en el motor de base de datos que hayamos escogido. Para resumir de lo que hemos hecho, pues primero estamos con el modelo conceptual, válido para cualquier tipo de sistema de gestión base de datos, primer esquema base de datos, realizado por quién, por el analista. Y eso es importantísimo. ¿Quién lo hace? El analista, que es el que tiene o esto, el que debe, no el que tiene, el que debe ver esto, el que debe ver el que debe ver los diferentes detalles para poder hacer la arquitectura y escoger el modelo de base de datos que necesitamos. Ahí es una de las cosas interesantes dentro de porque pues nosotros dependemos de prácticamente de las necesidades del sistema, ¿sí? Y ahí el analista tiene que decirnos cuáles son
esas dependencias y cuál tipo de base de datos debe funcionar para ese modelo. Después viene lo que es, perdón, después viene lo que se obtiene la información durante la información obtenida durante el análisis, importantísima. Y saltar este esquema, pues es, o sea, no hacer ese preanálisis es alejarse del problema real. ¿Por qué? Porque nosotros pues no vamos a tener esa perspectiva del problema con lo que necesitamos, sino simplemente pues tomamos una, no hacemos la fase de análisis y tomamos una perspectiva muy laxa sobre lo que esto tenemos en el problema real. Entonces, importante ese paso de estar en la parte de base de datos y que nosotros hagamos primero un análisis. Después, el modelo lógico define tipos de base de datos. Básicamente, si tenemos un modelo lógico, pues va a haber por el tipado de base de datos que tenemos. Si tenemos el modelo lógico relacional, pues estaremos en tipado relacional, aunque podemos tener varios modelos por base de datos. Eso no indica que no podamos tener varios modelos. Por ejemplo, en el caso de la relacional, tenemos el modelo entidad relacional y el modelo relacional, que son modelos que describen el mismo tipo de base de datos. Son la base de datos del diseño de base de datos. Ahí básicamente hacemos las entidades y las relaciones. Elegimos un modelo lógico, estamos tomando una decisión fundamental sobre la manera de trabajar los datos y eso es importantísimo. Cuando decimos que es un modelo relacional, pues todos los datos van a estar relacionados, todos los datos van a tener un dominio y ahí pues estamos definiendo cómo trabaja la base de datos. Después venimos con la parte de, vamos a definir lo que es el modelo relacional. Y quién lo definió, lo que es una base de datos. Eso fue en Edgar Frank Cole en 1970, en un artículo que se llamaba Unrelation Model of Data for Large Share Data Banks. Es un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, influenciado por teoría de Cantor y Childs, y fue de los primeros intentos que hizo IBM, y pues prácticamente sale la primera base de datos comercial que la saca Oracle, y desde ese entonces Oracle ha sido el monstruo que define prácticamente el camino de las bases de datos relacionales y de los motores de base de datos relacionales hasta nuestros días. Objetivos de este modelo de base de datos relacional, pues independencia física, lo que se buscaba. Ya recuerden que dentro de las bases de datos pues teníamos una dependencia física sobre el esquema con el que estábamos montando la base de datos, porque eran bases de datos jerarquizadas y bases de datos que se iban hacia se iban hacia cómo se conformaba la red, y la independencia lógica también, porque pues no debemos depender de la cantidad de datos ni de la cantidad de columnas que se sugieran en los datos. Tenemos que también tener una flexibilidad y una uniformidad y una sencillez que es muy importante, ¿sí? Que es una de las cosas que mal hacía la base de datos que eran base de datos jerárquicas y base de datos eh, esto, eh, de red que existían hasta ese entonces. ¿Cómo es un modelo relacional y cómo lo vamos a tratar en estos momentos? Vamos a ir primero a las bases de datos relacionales, el concepto de relación, que es importante que nosotros manejemos. El esquema de base de datos, qué es la instancia de base de datos, la restricción de integridad, el diseño de base de datos relacionales. Vamos a ver qué es el proceso de diseño de base de datos y el paso de un modelo de entidad relacional a un modelo relacional. Y para poder hacer esto, pues vamos primero a ver qué es el concepto de relación y cómo esto podemos
abordarlo y cuáles son los fundamentos teóricos que nos dan la fortaleza de ese modelo relacional como tal. A ver, espérenme 5 segunditos, muchachos, 5 segunditos, ya seguimos. Bueno, empecemos. El concepto de relación es un concepto muy importante porque pues, es nuestra base de datos con la cual, o nuestro modelo con el cual nos vamos a desempeñar las bases de datos de relacionales, y el concepto de relaciones pues es el eje fundamental de estas bases de datos relacionales, y vamos a ver de dónde nace ese concepto de relación y las relaciones, cómo influyen sobre ese tipo de base de datos. Las relaciones se asocian con tablas cuyas columnas representan atributos. Entonces, si nosotros vamos a un concepto de relación, pues vamos a estar pensando en tablas, las cuales tienen ciertos atributos. Esto en sí siempre me gusta hacer el paralelo porque es una de las primeras talleres, preciso, el primer taller que vamos a tener esta en materia, en el cual pues nosotros las tablas es muy parecido como nosotros llamábamos las clases, y también pueden tener asociados un nombre, ¿sí? Cada atributo va a tener un nombre asociado y cada tabla va a tener un nombre asociado. Eh, las filas de estas tablas las vamos a llamar tuplas. Entonces, cada uno de los registros que tengamos en esa tabla, pues es una tupla para nosotros, equivalente a un objeto de las clases. Entonces, vamos a tener unas clases que van a tener objetos asociados a esas clases, y para poder asociar esos objetos a esas clases ya sabemos que pues tienen que tener la misma naturaleza, porque la forma como se hacen las clases es por jerarquía o por generalización. ¿Qué es eso? Significa que nosotros cuando hacemos las entidades o tablas, pues vamos a tener una jerarquía, porque significa que todos dependen de o son parte de, o una generalización donde nosotros decimos todos forman parte de. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos acá. Los valores que toman estas tuplas se extraen en conjuntos de constantes llamados dominios. Significa que cada tupla, cada uno de los valores que tiene la tupla, pues tiene que tener un dominio asociado. Es decir, no podemos colocar valores valores que no estén designados para la tupla. Si yo digo que la tupla o el atributo de la tupla es de tipo numérico, pues todos los valores que voy a meter en ese atributo son de tipo numérico. Si digo que son de string, son de tipo string todos los valores. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Muy cercano a lo que pues seguimos diciendo, lo que es objetos. Lo que no pasa con otros modelos, porque en otros modelos pues eh, básicamente lo que metemos ahí, hay modelos donde, pues, si en el caso metemos esto,
vacas, pues en otro, pues en el mismo campo a veces podemos meter perros, pero o naranjas y así funcionaría porque es otro tipo de base de datos. ¿Cuál es el problema? Pues a la hora de recuperar, pues tenemos que saber el tipado de los elementos con el que estamos recuperando. Es simplemente eso. Todas las tablas, o sea, todas las entidades que tenemos constituyen la estructura de la base de datos. ¿Sí? Eso es. Y en un, ¿qué representa en un esquema de base de datos? Entonces, toda esa reunión de tablas que hacen parte o que tienen algo en común, pues la vamos a tener en un esquema. Y eso es equivalente pues, a a una reunión de elementos de un proceso. ¿Sí? Si nosotros tenemos un proceso de recurso humano, pues todos los elementos que estén dentro del esquema de recurso humano, pues van a ser parte pues, de ese esquema, ¿no? Es más o menos esa para tener un nivel de organización y no estar confundiendo esquemas. Entonces es muy interesante ahí. Ahí hay una cosa interesante también que, como ya les dije, pues el esquema depende esto mucho de la naturaleza con la cual yo necesite representar los objetos. ¿Sí? No es lo mismo representar una base de datos, volviendo a la parte de localización, una base de datos de recurso humano para una base de datos de recursos humanos para por ejemplo, una empresa de construcción, donde, pues, obviamente en recursos humanos de construcción, pues, enfocaría en los, eh, ¿cómo se llama eso? Especializaciones que tenga el personal de de construcción, ¿sí? Que si es la mano de obra, qué tipo es, qué calificada, si, sí, estas clases son grabadas. Esta clase la grabamos y van a ser las teóricas las grabamos. ¿Sí? Y esta la subo, no he subido la anterior, pero esta la subo al Facebook y de ahí la coloco en, la, en la página de recursos. ¿Listo? Bueno. Y volvemos al entonces no es lo mismo, por ejemplo, ahí nos interesaría, por ejemplo, que la persona, el personal, que tenga, qué cursos tiene, si tiene curso de altura, si es experto en enchapes, si es todo eso, me interesaría. En cambio, si yo, por ejemplo, tomo una base de datos de recursos humanos, por ejemplo, modelaje, pues ahí me interesaría eh, la estatura, color de ojos, contextura, todo eso. Entonces, por eso es que les digo que eso depende de la localización. Aquí en el esquema, pues iría el esquema de recurso humano y su contenido pues, estaría dentro de una instancia. El esquema está contenido en una instancia que es un nivel de extensión de la base de datos. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos instancia y después tendríamos esquema y por último tendríamos tablas y dentro de las tablas vamos a tener ciertos dominios y las tuplas. La base de datos relacional, entonces el modelo relacional es lo que se conoce como tabla, Cole la llamó relación y eso es una de las cosas, el modelo relacional, cada una de las entidades va a ser una relación y los conceptos de relación de Cole no tienen nada que ver con el concepto de relación de Chen del modelo entidad-relación, pero pues después explicaremos cuáles son las diferencias. Básicamente, relación llaman cada una de las tablas y en el de Chen la relación es la relación que tiene la tabla con la otra tabla, es lo que llama relación Chen, pero eso lo explicaremos más adelante. Las tablas constan, por ejemplo, de atributos y cada atributo es igual a una columna, ¿sí? Dentro de la tabla y cada tupla es una fila. Entonces, todas las tablas van a estar constituidas por columnas y filas. Eso es una de las cosas interesantes. Por eso es que nosotros siempre concibimos una base de datos, la concibimos como una matriz de fila-columna, ¿sí? Donde las filas nos representan las tuplas y las columnas nos representan los atributos que deben tomar las tuplas. Eso es básicamente lo que es una tabla para nosotros. Reglas importantes dentro de esto.
no hay dos tuplas iguales. ¿Por qué? Porque una tupla ya sabemos que eso es la representación de un elemento del mundo real y básicamente, como le he dicho, una tupla es un objeto y no hay dos objetos iguales, ¿sí? Siempre hay un atributo que marca la diferencia entre los dos objetos y aquí es importante encontrar ese atributo. Básicamente siempre nosotros vemos que tanto para los elementos reales como no reales, porque también podemos tener una base de datos, por ejemplo, de elementos abstractos, igual que en lo que hacemos con clases y objetos, eh, siempre hay un atributo esto, que me diferencia del otro, ¿sí? Es un atributo que lo hace diferente. Muchas veces, por ejemplo, en persona estaría la cédula o el ADN o la huella dactilar. En un carro estaría la placa o el número de motor o qué sé yo, ¿sí? O registro del carro. Es un elemento que me lo hace diferente. Cuando hablo de dominio, vamos a ver qué valores puede tomar un atributo. Un atributo debe tomar unos valores y no puede tomar valores infinitos tampoco. Deben estar en un rango de valores caracterizados por qué, bien sea por otra tabla o por un dominio ya estándar, por ejemplo, que nosotros digamos el varchar, booleano, esos son dominios, ¿sí? Que nosotros le estamos dando a los atributos. El grado es el número de columnas que tiene y la cardinalidad el número de filas. Entonces, cuando nosotros decimos que tiene 10 atributos, pues es de grado n, o sea, de grado 10. Y cuando decimos que hay 20 estos registros o 20 tuplas, pues estamos hablando de la cardinalidad de la tabla, ¿sí? Básicamente, ustedes van a ver que cuando nosotros hablemos de cardinalidad, pues o deme la cardinalidad de la tabla, pues les están pidiendo el número de registros totales que tiene la tabla y eso es muy fácil de sacar en base de datos porque se hace con un select con a la tabla que están tratando de averiguar. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener una tabla donde tenemos atributo 1, atributo 2, atributo 3 hasta atributo n y tupla 1, tupla 2 hasta tupla n y cada uno de los valores donde está la intersección de la tupla con el atributo, pues va a ser el valor 1, 1, el valor 1, 2, el valor 1, 3, donde pues se refiere a el valor que toma la tupla en ese momento en el atributo y el valor que toma la tupla m en el atributo 1 y así sucesivamente, ¿sí? Es para conformar lo que decimos que era una matriz. Entonces, para resumir las cosas, cuando ustedes hablen de cada uno de los modelos, cuando nosotros vemos una tabla o una relación, cuando la vemos, o la matriz que estamos viendo, cuando la vemos en la representación lógica, pues vamos a ver una tabla. Eso es lo que nosotros vamos a hablar. La representación en la representación física estamos hablando de un archivo secuencial, que es lo que estamos guardando en el PC. Cuando vamos al modelo relacional, pues vamos a ver una relación, ¿sí? Cuando vamos la tabla ya y vamos a ver una tupla, entonces, en la representación lógica, pues vamos a ver una fila. En la representación física vamos a ver un registro sobre el archivo y en el modelo relacional vamos a ver una tupla. Cuando vamos a una columna, pues en la representación lógica es la columna. En el campo físico, la representación física es un campo sobre el registro y en el modelo relacional es un atributo. Y así, pues, básicamente cuando ustedes estén en cada una de las representaciones, pues van a tener ese modelo o esa forma de escribir cada una de las partes de la tabla. Y pues eso nos va a dar, por ejemplo, que tengamos tablas con una base de datos relacional de ID de persona 1, Paco, Hugo Pato, sexo 1, fecha de nacimiento y la frase vamos a darle, y así sucesivamente.
Para todo esto, ¿para qué? Para hacer una definición formal, porque ya habíamos dicho que las bases de datos pues siempre dependen o siempre se desprenden, perdón, de las definiciones formales de las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas o el álgebra, perdón? Para ser más exactos, pues porque cuando nosotros hablamos de base de datos o cuando hablamos de ingeniería de sistemas, siempre estamos hablando de una cosa importantísima, que es que la ingeniería de sistemas siempre dependen de de las ciencias básicas. ¿Por qué? Porque la ingeniería de sistemas hace parte, una de sus predecesoras hace parte de la ciencia de los datos, las ciencias de la computación. Entonces, esas ciencias de la computación son muy afines a las matemáticas y casi todos los que nosotros conocemos y que tenga un muy buen rendimiento o por lo menos tengamos un énfasis o un fundamento sobre una escalabilidad sobre el desarrollo, pues vamos a tener que esta tiene un fundamento matemático muy, muy fuerte. Por eso, pues, esto, y eso, bueno, y eso que nos da que tenga un fundamento matemático fuerte, pues sencillo, pues nosotros sabemos que los PCs son elementos que en sí son elementos muy brutos, pero que hacen las operaciones matemáticas más rápido. Entonces, por eso es que son más eficientes cuando tienen un fundamento matemático estable. Las relaciones, vamos a definirlas desde el punto de vista del álgebra relacional. Una relación que es un conjunto de los A sub I hasta A sub N, o sea, de los atributos desde el 1 hasta el N, ¿sí? De N atributos que pueda tener una relación definidas por un conjunto de dominios desde el D sub 1 hasta el D sub N, que significa que cada uno de los atributos va a tener un dominio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros designemos un atributo, pues vamos a designarle un dominio a ese atributo y siempre va a estar acompañado de ese dominio, no va a salir de ese dominio. La cabecera constante, cabecera, conjunto de pares atributo dominio, y van a ser así con atributo 1, dominio 1, atributo 2, dominio 2, y así sucesivamente hasta atributo n, dominio n. El cuerpo va a estar dado por el conjunto de variables de tuplas, o sea, de atributos que pueda tomar, de valores que puedan tomar los diferentes atributos para conformar la tupla, y esto pues hace que A1 tenga pues un valor 1, un valor I sub 2, un valor AN, B sub N, y para conformar todos los valores de la tupla. Y ahí ya pues conformaríamos una tupla con valores o un registro dentro de ese conjunto de relaciones que tenemos allá, y la vemos desde el punto de vista de los conjuntos, y eso es lo más interesante, porque cuando nosotros la vemos desde el punto de vista de conjuntos, lo que estamos o lo que vamos a tratar de hacer es una unión de conjuntos o una relación entre conjuntos, y eso pues hace que la veamos también un poquito más, menos abstracta y un poquito más fácil para entender cuando empecemos a hacer las consultas para sacar las relaciones de los datos. Entonces, las relaciones tienen las siguientes características. La primera es que cada relación tiene un nombre y este es distinto del nombre de todas las demás. Es decir, nosotros no podemos, y acá vuelvo y hago énfasis en las clases, nosotros no podemos tener dos clases que se llamen igual. ¿Cuál es la única forma de que tengamos dos clases que se llamen igual? Pues que estén en paquetes diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el package, el paquete, o organizamos en otro dominio la clase, pues ahí sí ya podemos tener otro nombre de clase igual. Eso es una de las cosas interesantes. Acá también pasa lo mismo. Las relaciones no pueden tener el mismo nombre. Si las tengo en el mismo esquema, no puedo tener dos relaciones iguales. Entonces, o dos, ¿por qué? Porque no puedo tener dos
personas, persona, dos conjuntos de personas, porque en sí tendría que tener uno solo para poder clasificarlas. Los valores de los atributos son atómicos y esto es una de las cosas importantes. ¿Por qué atómicos? Porque ese atributo no debe cambiar con el tiempo. Aquí hay una de las cosas interesantes que vamos a ver, es que cuando estamos hablando de base de datos, es importante que nosotros veamos que las bases de datos son entidades, perdón, diagramas estáticos. Y esos diagramas, ¿por qué son estáticos? Porque en sí lo que estamos guardando son fotografías del momento de la base de datos que nos sirven para qué? Para que el sistema tenga un soporte cuando se apague. Cuando yo eso les hago mucho énfasis. Cuando piensen en base de datos, ustedes deben pensar en en un juego que el día de mañana apago el juego y todos los valores para volver a encender el juego y que estén en el momento que yo lo necesite deben estar en base de datos. Por eso el juego pues debe poseer esos valores estáticos que debe tener las clases y los que hacen a la parte dinámica de mi software. Entonces, cuando nosotros tengamos el juego o el software, o la parte dinámica la hace las clases de objetos y la parte estática la hace el modelo base de datos. Los valores de los atributos son atómicos, en cada tupla cada atributo solo toma un valor y las relaciones son normalizadas. Entonces es importante la normalización. Vamos a hablar de eso más adelante porque no siempre es bueno normalizar tanto las bases de datos porque pues es bueno tener una redundancia en datos al menos para que no generemos de pronto un mal desempeño del software. No hay dos atributos que se llaman igual, eso es importante también. Pues así como pasan las clases, nosotros si tenemos nombre, no podemos tener dos nombres, esto, no podemos tener dos nombres iguales dentro de la misma clase, ¿sí? Entonces ahí importante tener muy en cuenta eso. Igual cuando vayan a crear no les va a dejar hacer eso, ¿no? El nombre de los atributos no importa, el orden, perdón, de los atributos no importa, porque pues en sí nosotros podemos seleccionar o como tomamos los nombres de la base de datos, podemos organizarlos como necesitemos. El orden pues no importa, lo que importa es el nombre del atributo. Los atributos no están ordenados, eso es una de las cosas importantes. Cada tupla es distinta a las demás, no hay dos tuplas iguales. ¿Por qué? Porque siempre recordemos que una tupla es una representación de un objeto del mundo real y eso pues si seguimos con la misma lógica, pues no hay dos objetos reales en el mundo real. No hay dos objetos iguales en el mundo real. El orden de las tuplas no importa, no están ordenadas. Es más, cuando nosotros las queremos retornar, pues nosotros elegimos en sí cómo tienen que estar ordenadas estas tuplas. Espérenme, 5 minutos, muchachos, voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo.
Bueno, listo, muchachos. Esto, relaciones de base de datos. Vamos a hablar un poquito de las relaciones leales que tiene, de los tipos de relaciones que tiene una base de datos. Y esto, pues, aparece en casi todos los modelos. No podemos decir que en todos, pero es una de las cosas que aparece en casi todos los modelos de base de datos. ¿Cuáles son las relaciones que se presentan? Primero vamos a hablar de las relaciones base. Las relaciones base son relaciones que tienen nombre y forma y forman parte directa de la base de datos almacenada. Dicen que son autónomas, es decir, cuando nos referimos a las relaciones bases en una base de datos, nos estamos refiriendo a las entidades, a las tablas que estamos conformando. También tenemos las relaciones vistas, ¿sí? Que son denominadas relaciones virtuales. Son relaciones con nombre derivadas y derivadas no autónomas, ¿sí? Que se representan mediante su definición en términos de otras relaciones con nombre que poseen datos almacenados propios. Básicamente, cuando uno habla de una vista, es una consulta que se hace a la base de datos en las cuales pues se graba con un nombre para que las personas puedan consultarla de una manera sencilla. ¿Cuál es la ventaja de una vista con respecto a las otras? Pues la ventaja más grande que tenemos es que las vistas son más rápidas que tener una consulta. Cuando ustedes tengan reportes, pues básicamente casi todos los reportes o las consultas más solicitadas por base de datos, pues estas consultas eh, casi siempre se mandan a vistas para que se optimice la base de datos. Después están las instantáneas, son relaciones con nombre y derivadas, pero a diferencia de las vistas son reales no virtuales, están representadas por una definición en términos de otras relaciones con nombre, sino también por sus propios datos almacenados, son relaciones de solo lectura y se refrescan periódicamente. Aquí dentro de las vistas hay dos tipos de vistas, generalmente no en todas las bases de datos. Hay dos tipos de vistas, unas que son vistas estáticas y otras que son dinámicas. ¿Cuáles son las vistas estáticas? Las que yo cuando creo la vista, pues le digo que es de tipo estático y cargo unos datos los cuales se mantienen en memoria mientras no se vuelva a refrescar la vista. Cuando yo refresque la vista, pues los datos van a cambiar con los datos que tengan los componentes de la vista o la consulta en ese momento. Es básicamente lo que estamos viendo ahí. Cuando hablamos de resultados de consultas, es otro tipo de relaciones, son relaciones resultantes de una consulta específica y puede tener nombre y no persisten en base de datos. Pueden tener nombre, ¿por qué? Porque yo a una consulta le puedo dar un nombre o un alias y no persiste en la base de datos porque es mientras hago la consulta y manda el retorno de los datos de la consulta. Los resultados intermedios son relaciones que contienen resultados de las subconsultas, normalmente no tienen nombre y no persisten en la base de datos. ¿Qué pasa ahí? Pues nosotros tenemos subconsultas que podemos anidar a la consulta. Eso es básicamente lo que están tratando de decir, que dentro de la consulta también puedo tener subconsultas o anidamiento de consultas, las cuales pues puedo retornar para sacar la consulta mayor. Y los resultados temporales, que son relaciones con nombres similares a las relaciones base o a las instantáneas, pero con la diferencia que se construyen o se destruye automáticamente en algún momento apropiado, y eso es muy utilizado dentro de los PLSQLs, hacer tablas para una consulta dada, y cuando termino la consulta, pues cuando termino el PLSQL, o la programación de la función del procedimiento, pues se desaparece esa tabla que estoy consultando. Esos son los tipos de relaciones que más o menos tenemos acá. ¿Cuáles son las relaciones claves dentro de la base de datos? Básicamente vamos a hablar de, ya que una relación no hay tuplas repetidas, y eso es una de las cosas interesantes acá.
no tenemos tuplas repetidas, y lo cual nos hace que siempre tengamos que tener una relación clave que nos dé la unicidad de la tupla. Y siempre pasa a nivel de objetos del mundo real. Siempre todo objeto tiene un número de elementos que me hace que sea único. El número de átomos, el ADN, la célula, el color, la posición, ¿sí? Hay un montón de cosas que hacen que esto sea único. Y ya que esa restricción de tuplas repetidas, pues nosotros tenemos que encontrar el valor único del objeto que puede distinguirse una de otras, es decir, que puedan identificarse de modo único y satisfagan las siguientes propiedades. ¿Cuál? Unicidad, ¿sí? Que sea único, que no hay dos tuplas en la relación con el mismo valor, eso es un valor de unicidad. Más adelante nos vamos a ver y nos vamos a que nos sirve para para hablar de para hablar de el primary key de la tabla, o la llave primaria de la tabla, ¿sí? Y eso es una de las cosas, porque ahí empezamos a identificar, pero también hay elementos que por tabla tienen o presentan varias llaves candidatas, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. O sea, dos valores que también son únicos y repetibles en la tabla, y que pues probablemente los podamos tener. Irreducibilidad, minimalidad, ninguno subconjunto de K tiene la propiedad de unicidad, es decir, no puede eliminar componentes de K sin destruir la unicidad, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiere decir, es que ese elemento me lo hace único a mi tabla, ¿sí? Eso es, y al destruirlo, pues ese elemento hace que yo pierda la irreducibilidad y minimalidad dentro de mi tabla, ¿sí? Eso es una de las cosas importantes. Se va a denominar clave primaria o PK. ¿Por qué PK? Porque siempre se habla de primary key, ¿sí? Es una relación, aquella clave candidata que se escoge para identificar las tablas de un modo único. Y ahí empezamos a formar los elementos o los atributos de mi tabla. Y una de las cosas para formar los atributos de mi tabla, y siempre debemos que empezar a buscar los atributos que me hacen que sean las llaves candidatas o las llaves primarias. ¿Por qué llamamos llaves candidatas? Porque pueden haber más. Entonces, en el ojo del programador está en que todos esos atributos escojamos la mejor llave que me represente la tupla, o que me represente la entidad, para que no hayan dos tuplas no hayan dos tuplas en la relación, y que tengan la irreducibilidad y minimalidad dentro de la tupla. Después de hablar de esto, vamos más adelante a hablar de la regla de la definición de nulos. Vamos a hablar un poquito de esto, porque dentro de esa regla o esa definición de lo que son nulos, pues vamos a hablar un poco también de saber seleccionar cuando un campo es nulo o no. Hay muchas personas que no les gusta dejar nulos, y acá es importante saber que los nulos también son buenos en una base de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de nulos, hablamos de una ausencia de valor. Cuando nosotros no dejamos nulos, o obligamos a las personas a no dejar nulos, pues nosotros representar un valor con ausencia de valor es muy, muy difícil. Y eso pues haría que nosotros tengamos problemas a la hora de esto, de consultar esos valores, porque pues un valor no válido es muy difícil de encontrar. Y ahí pues es algo que yo creo que vamos a gastarle un poquito más de tiempo, y en la otra clase también vamos a hablar mucho de eso, porque encontrar un valor no válido es difícil a la hora de hacer una consulta, porque hay muchos valores que no pueden ser, que son no válidos para una entidad, ¿sí? Digamos que el dominio,
Coloquemos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, estamos pidiendo el segundo nombre de una persona y decidimos que todas las personas deben tener un segundo nombre, cosa que sabemos que no es real. ¿Qué pasaría? Pues que todas las personas tienen que colocar el primer nombre, en el caso mío Jason, el segundo no tengo, entonces empezarían a jugar dentro de las posibilidades de qué puedo colocar para que me deje pasar ese valor eh, si no lo tengo. Podría colocar un espacio, podría colocar dos espacios, podría colocar tres espacios, podría colocar un punto, podría colocar un no, o podría colocar no tengo, y así sucesivamente, y todo eso son valores no válidos que representan lo mismo, la ausencia de un valor. Entonces, por eso mismo nosotros cuando estamos hablando de valores nulos, pues siempre hablamos de cuándo debemos pedir un valor y cuándo no lo debemos hacer, o cuándo es beneficioso obligar a que el usuario tenga el valor, porque si vamos a ver las necesidades de información, pues el hecho de hacerlo no nulo no significa que siempre nos van a dar un valor válido. Simplemente, pues que si lo hicimos no nulo, a la hora de hacer el software, pues las personas van a tratar de pasar y si no tienen el valor, pues lo van a realizar de una manera que nos puede representar un daño en la data que estamos tratando de integrar, de salvaguardar. Y recordemos que parte de eso es de esa base de datos. Nosotros tenemos que ver que la base de datos, nosotros tenemos que velar por esa data que está ahí, y en las buenas decisiones de estas, en este caso, pues está que esa data pues represente algo que sea lo más cercano a la realidad. Entonces, importante a ver de la regla de definición de nulos, y la otra clase la volveremos a repetir para que retomemos desde un poquito antes para que no se nos corte las ideas, pero cuando vayamos a la regla de definición de nulos, vamos a decir que los nulos en una tupla, un atributo es desconocido, no es que no esté vacío, sino que es desconocido, no, hay una ausencia de valor. Se dice que es nulo, un nulo no representa un valor ni cero, ni la cadena vacía, ya que son valores que tienen un significado, y es que hay ausencia de valor. Si nosotros colocamos algo en esto, por ese nulo, un valor por ese nulo, pues estamos diciendo que ya tiene valor y estamos desconociendo la regla del nulo, ¿sí? Y es, inclusive todas las bases de datos, pues es mucho más fácil encontrar el nulo, porque simplemente hay que preguntar si el valor es nulo, si es nulo, ¿sí? Y si no es nulo, pues nos tocaría empezar a preguntar si es vacío, si tiene punto, si no tiene punto, qué es un valor válido y qué no es un valor válido para nosotros. Y ahí pues depende mucho de lo que nosotros como analistas de datos podamos hacerlo. Pero, espérenme 5 minutos, muchachos. Bueno, dejemos hasta ahí por hoy, muchachos. Muchas gracias por todo. Listo, profe. Gracias. Listo. Hasta luego, muchachos. Listo, profe. Hasta Bueno, luego, profe. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, pues.